Paz y bendición para todos ustedes que están juntos con nosotros como cada semana, escudriñando las Sagradas Escrituras y viendo temas relacionados con el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, de nuestro ministerio como servidores del Dios Altísimo. Estamos entonces hoy en la clase número 4 de esta materia que se llama Forma y Funcionamiento de la Iglesia. Yo les agradezco a todos ustedes la constancia, la perseverancia de estar cada semana juntos para escuchar lo que hemos preparado para transmitir la enseñanza. Inclusive muchos de ustedes escudriñan las escrituras, buscan, agregan otros textos a las palabras enseñadas. Algunos me los hacen llegar, yo les agradezco el amor con que toman a Dios y a sus cosas, a su obra, porque Jesús dijo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y ahora entendemos en los últimos años qué significa eso, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Obreros son aquellos que aman la mies del Señor, aquellos que aman la obra del Señor y aquellos que se preparan, se capacitan para ser obreros en la obra del Señor. Y hemos entendido que hay muchos que dicen tener el llamado y que tienen algo de talento, de carisma natural para atraer gente, inclusive para atraer masas, pero no son obreros idóneos porque no se capacitan, no se entrenan, no se capacitan para ser obreros conforme a las instrucciones de Dios para ir a trabajar a su mies. Así que lo hemos entendido y como las cosas del Señor se manejan aparentemente por remanentes, Israel en Abraham fue un remanente, luego en Jacob, pasando por Isaac, llegando a Jacob, fueron 70, un remanente de 70 los que entraron en Egipto, y no importan los millones de personas que eran los habitantes de Egipto, salió un remanente de aproximadamente 600.000 varones de Egipto. Y así permanentemente la Biblia nos habla del remanente del pueblo de Dios. En cada situación, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, la mayoría se acomodó en Babilonia, les gustó el estilo de vida y la forma de Babilonia, y solamente un remanente retornó con Esdras y con Nehemías para reedificar el muro y el templo. Siempre estamos hablando de remanente. Y lo que estamos entendiendo en este tiempo es que no solamente en la iglesia hay un remanente que va a volver a la palabra de Dios, que va a volver realmente y verdaderamente a las Escrituras, sino que entre los pastores mismos hay un remanente dispuesto a volver, solamente un remanente, dispuesto a retornar, a hacer teyubá, a hacer retorno, a retornar a la palabra inspirada por Dios, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, a ese remanente es al que nos estamos dirigiendo para capacitarlo, para entrenarlo. Hay muchos años de escritura, muchos años de elaboración de los temas. Yo les diría que a hoy, que estamos en el año 2019, hace 24 años ya que venimos estudiando estos temas y elaborándolos. No son 2 días, son 24 años, desde el año 1995 hasta ahora que venimos estudiando y elaborando estos temas. Y bueno, la palabra que hemos recibido en este tiempo para lanzar este curso de entrenamiento que se llama Teología y Práctica de la Función Ministerial,
revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. La palabra que hemos recibido es la palabra que creo que fue Mardoqueo, que le dio a la reina Esther. Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Quién sabe si después de 24 años de trabajo, para esta hora hemos llegado, para transmitir la revelación profunda de la palabra de Dios para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, para preparar la esposa del Cordero para su segunda venida. Entonces, ahí tienen el tema de la materia, el título de la materia, forma y funcionamiento de la iglesia. Hoy vamos a completar lo que habíamos empezado, que es el capítulo 4, el creyente y el Espíritu Santo. Nos ocupó toda la clase pasada, en las 2 horas de la clase pasada, hablar del creyente y el Espíritu Santo, y no terminamos el capítulo. Lo vamos a terminar ahora y vamos a intentar desarrollar el capítulo 5, que se titula Un corazón generoso para la obra de Dios. Nuevamente, como lo hacemos cada semana, el gran tema de esta materia, vamos a ver, es aprendiendo a funcionar como la familia de Dios, como un templo, como un cuerpo, como una nación santa, aprendiendo a funcionar. Y ese es el tema, se llama forma y funcionamiento de la iglesia, la materia, porque estamos aprendiendo a funcionar como estas cosas que les acabo de decir. Entonces, el capítulo 4 vamos a completarlo, es la tercera parte. Vamos a completarlo en la primera parte de esta lección número 4, el creyente y el Espíritu Santo, tercera parte, y vamos a abocarnos al estudio, vamos a concentrarnos, a compenetrarnos, busque su Biblia para las citas que vamos a referir, y bueno, ya estamos listos para comenzar a estudiar la clase de hoy, que ya les digo es completar el tema que habíamos comenzado en la clase última, en la clase pasada. Nos quedaba analizar, en sexto lugar, el tema, estábamos hablando del Espíritu Santo, y nos quedaba hablar recibiendo, o sea, yo le puse en su libro el título al sexto punto de lo que veníamos. No vamos a ir para atrás, no vamos a hacer un repaso, vamos directamente a continuar desde donde habíamos dejado, en el punto 6, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Y habíamos dicho que llenura se refiere al control del Espíritu Santo en nuestra vida, ya sea y lo habíamos direccionado a dos aspectos, ya sea que Dios tome a una persona para una función específica, lo llene para una función específica, por ejemplo, lo llene para la enseñanza de la Santa Convocación del próximo día de reposo, o para predicar en la reunión congregacional abierta al público de este fin de semana, ya sea sábado o domingo, o para cualquier otra actividad, una llenura especial, específica, puntual para una actividad o función específica. Pero la otra que habíamos mencionado es un control permanente, que está relacionado con espiritualidad. Ese control permanente está relacionado con madurez, con crecimiento espiritual, por lo tanto le llamamos espiritualidad, con carácter, con una transformación del carácter, con una alineación del carácter a las instrucciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Entonces, se va produciendo una maduración, una madurez, una semejanza de nuestro carácter al carácter de Cristo, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro carácter se va asemejando, se va moldeando al carácter de Cristo.
Eso es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es andar en trance ni todas esas cosas, sino la verdadera espiritualidad tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en nosotros, produciendo una maduración de nuestro carácter hasta hacerlo, llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la verdadera espiritualidad. Ahora, de todos modos, ya sea el obrar del Espíritu Santo para una función especial o en lo que tiene que ver con nuestro carácter, lo que requiere para operar, para obrar, lo que requiere siempre es nuestra sumisión. Por eso hablo de control, el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Para que alguien controle nuestra vida se requiere sumisión. Sin sumisión, el Espíritu Santo no puede obrar. Cuando yo estoy dispuesto a permitir que el Espíritu Santo haga lo que Él desee, entonces eso es sumisión. Es decisión suya hacer conmigo lo que a Él le plazca. Entonces, esa sumisión siempre tiene que ver con la humillación. ¿Qué quiere decir la humillación? Es el reconocimiento de que frente a la palabra de Dios no sé nada. El reconocimiento de que frente a la palabra de Dios no sé nada. Y todo lo tengo que aprender. Eso es humillación. Se requiere eso, queridos alumnos, queridos pastores, líderes, servidores, personas, hermanos en la fe, creyentes que quieren servir al Señor y se están capacitando para servir al Señor, para ejercer su sacerdocio dentro de su iglesia local. La sumisión para que el Espíritu Santo obre en mi vida, ya sea para una función específica o ya sea madurando mi carácter al confrontarme con las Sagradas Escrituras. Acuérdense que el carácter madura cuando con la cara descubierta me miro en las Escrituras, en el lavacro, y soy transformado a la misma imagen del Señor. Entonces siempre lo que transforma mi carácter es mirarme en el lavacro, mirarme en ese lavacro de bronce hecho con los espejos de las mujeres egipcias, de las mujeres israelitas, ese lavacro donde se miraba el sacerdote cuando lavaba sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo, al lugar del servicio. Entonces, ese lavacro, ese espejo, es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que me va transformando y me va haciendo a la imagen de nuestro Redentor. Pero para eso se requiere mi humillación, mi humillación. Si yo vengo al lavacro diciendo que yo sé cómo se hacen las cosas, estoy comenzando en un mal punto de partida, no voy a lograr nada porque no me estoy humillando, no me estoy sometiendo al control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sin duda no va a obrar en mí. No puedo venir con preconceptos, con yo sé lo que es, yo sé la interpretación, yo sé hacer las cosas, yo sé. Si vengo diciendo yo sé, no tengo la actitud de humillación necesaria para que el Espíritu Santo obre en mi vida. Lo que tengo que, cuando vengo al lavacro, cuando vengo a la palabra de Dios, tengo que venir con el reconocimiento de que frente a la palabra de Dios no sé nada. Que todo lo tengo que aprender. Es decir, nada sé y en todo necesito ser instruido por Dios. Dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios atiende al que se humilla, pero al que viene con altivez, al que cree que sabe, lo mira de lejos y lo deja en su propia soberbia. Lo deja en su propia soberbia. Si usted mira Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El que cuando se acerca al reino de Dios, piensa que sabe, no tiene corazón de discípulo. Por eso dice, que cada uno tenga de sí,
que piense con cordura, que tenga el concepto correcto de sí mismo. La pregunta es muy simple a cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces leyeron la Biblia comenzando desde la primera hoja de Génesis y terminando en la última hoja de Apocalipsis? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántas veces? Alguno me dirá, pero hay genealogías muy largas. En el libro de Números hay detalles de nombres de cada una de las tribus, y etcétera. Y eso es muy engorroso. Yo le digo, está escrito ahí, está escrito en la palabra de Dios, a no ser que la Biblia para usted no sea la palabra de Dios. Si la Biblia no es la palabra de Dios para usted, listo, ya está, no hay ningún problema. Pero si usted dice que para usted la Biblia es la palabra de Dios, tómese el trabajo de leer aunque sean los nombres. Mire, cuando yo leo los nombres en nuestra mesa familiar del día de reposo, y está mi hijo acá a mi izquierda y mi esposa acá a la derecha, y yo los leo los nombres, y encima los leo en hebreo, yo sé que se hace pesado para ellos y se hace pesado para mí, aún la pronunciación se me hace pesado para mí. No obstante, si yo creo que eso es la palabra de Dios, la voy a leer. ¿Cuántas veces leyó usted la Biblia completa, sin saltear nada? Ningún nombre, ninguna medida, ninguna cantidad. ¿Cuántas veces leyó el censo de Israel con cantidad por cantidad, tribu por tribu, casa por casa, familia por familia? ¿O esa parte de la palabra de Dios no es palabra de Dios? ¿Qué es palabra de Dios para usted? Es muy importante definir eso. Yo no estoy hablando tonterías. Estoy hablando de cosas básicas. Estoy hablando del punto de partida. Si yo quiero ser un sacerdote del Dios Altísimo y digo que la Biblia es la palabra de Dios, no puedo obviar nada de la Biblia. Todo es palabra de Dios. Usted dirá, ¿para qué me sirven los nombres? No lo sé. No lo sé. Pero los leo. Me dirá, ¿para qué sirve saber que de la tribu de Reubén o de Menashe o del quien sea eran tantos en los censos? ¿Para qué sirve? Usted me dirá eso. Tiene razón en decirme eso. Pero yo tengo más razón que usted al decirle que si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, no puedo saltear nada. Vamos a ver, usted tiene razón en decirme para qué sirve todo eso. Ahora, yo le presento mi razón y le digo, si usted cree que la Biblia completa es la palabra de Dios, algún sentido tiene que haber tenido Dios en que se haya escrito eso. Si usted cree que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo tiene que haber tenido algún motivo para que esté escrito eso. ¿Por qué no lo voy a leer? ¿Quién está más acertado? ¿Quién se humilla más? ¿Usted se humilla en decir esto lo salteo porque no me sirve para nada? ¿O yo me humillo en tomarme 10, 15 minutos en leer en voz alta, medida por medida, o inventario por inventario, o nombre por nombre, o la distribución de las tribus por nombre, o los censos nombre por nombre? ¿Quién tiene más razón? ¿Usted que no se humilla y saltea, o yo que me humillo y leo todo, aunque me cueste? Porque considero que la Biblia es la palabra de Dios. Si no puedo partir de un punto de partida de humillarme, un punto de partida de humillación, olvídese de que Dios le va a dar revelación. Olvídese. Olvídese de que el Espíritu Santo va a hacer alguna obra de revelación de la palabra en usted. ¿Por qué? Porque Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Tengo que tener un corazón de discípulo. ¿Saben lo que es corazón de discípulo? Corazón de discípulo es un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Un corazón humilde, dispuesto a ser enseñado, a aprender. Porque el Espíritu Santo nos hace madurar a través de confrontarnos con la palabra de Dios. Necesito leerla y creerla toda. No, pero eso no lo creo. Eso no lo creo porque ¿cómo puede ser que un juez de Israel, cuando salió, hizo una promesa y cuando volvió y dijo que iba a sacrificar a la primera persona, que iba a sacrificar en el altar y le iba a matar a la primera persona que lo saliera a recibir cuando él regresara? Y resulta que salió su hija. ¿Cómo voy a creer eso? No, eso es una barbaridad, no puede ser. Eso es
la brutalidad del Antiguo Testamento. Ahora, si usted piensa que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era brutal, si usted piensa que el Dios del Antiguo Testamento era brutal, le aviso que hay un solo Dios eterno. Una de las características, uno de los atributos de Dios es su eternidad. Es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambió, es el mismo. Así que si usted piensa que en el Antiguo Testamento era brutal, pues le aseguro que en el Nuevo Testamento es el mismo Dios. Y en el Apocalipsis principalmente usted va a ver que sigue siendo el mismo Dios, con la misma brutalidad. Entonces, si no le gusta este Dios, es fácil, búsquese otro Dios, búsquese otro. Aún el sistema puede ser su Dios. Quiero que me entienda de qué estoy hablando. Si no empezamos a respetar la palabra de Dios, olvídense que seamos cristianos. No somos cristianos, porque Cristo es la palabra de Dios, es la Biblia hecha carne. Entonces, decimos que somos cristianos, pero no respetamos la palabra de Dios. Algunas hojas sí sirven, otras hojas no sirven. Sirven para envolver regalos. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Algunas sirven, otras no sirven. Entonces, hay células, hay órganos, hay fibras de Cristo, de la palabra hecha carne, que sirven. ¿Ve? Pero este dedo no sirve, lo desecho. El resto sí sirve. Yo selecciono de la palabra de Dios hecha carne que sirve y que no sirve. De Cristo agarro lo que me conviene. Y así está hoy día la religión evangélica. Está así, de esa manera. La religión cristiana está de esa manera. Tomo de Cristo lo que me conviene, lo que me sirve. Y lo que no estoy de acuerdo no lo tomo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque arranca del punto de partida. Tomo de la palabra de Dios lo que me gusta, lo que me conviene, lo que entiendo, lo que me sirve, lo que considero, y lo que no. Pero como Cristo es la palabra de Dios hecha carne, después eso lo replico en Cristo y tomo de Cristo lo que me conviene, lo que me gusta. La corona, la gloria, pero acuérdense que la corona y la gloria vienen juntos con la cruz y con el yugo, o con el yugo primero y la cruz también. Entonces, no puedo elegir de Cristo lo que tomo, así como no puedo elegir de las Sagradas Escrituras qué tomo y qué no tomo. Entonces, miren lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Vieron que recién les estaba hablando de esto? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si te miras en el lavacro, que es la palabra de Dios, vas a ser transformado. Siempre que tengas un corazón humilde. Porque Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Mirarse en la Torá de Yahweh Dios. Mirarse en la Torá de Yahweh Dios para ser transformados es como los sacerdotes cuando se lavaban mirándose en el brillo de los espejos con lo que estaba hecho el lavacro en el tabernáculo. Ese símbolo es un símbolo hermoso de la palabra de Dios, de la Torá de Dios. A medida que uno va madurando, su conocimiento y perspectivas se profundizan y se amplían. Y saldrán a luz nuevas áreas que necesitan ser sometidas al control del Espíritu Santo. Más madurás, tu conocimiento aumenta, tu perspectiva, tu proyección, tu amplitud de comprensión de la palabra de Dios aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen nuevas áreas que tenés que rendir al control del Espíritu Santo. Cosas que no habías visto el primer día, al año siguiente lo ves, y al año siguiente ves más cosas, y dentro de 10 años, imagínate el nivel de santidad al que te estás llevando el Espíritu Santo al reflejarte en el lavacro de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, las personas que piensan que están llenas, estoy lleno del Espíritu Santo, bien, está correcto, muy bien, me encanta. Pero las personas que piensan que están llenas
necesitan seguir siendo llenadas según continúen madurando en el conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, ningún creyente debe sentirse satisfecho si no es llenado más y más en cada etapa de su crecimiento espiritual. Más y más. Vamos creciendo espiritualmente y necesitamos ser llenados más y más y más y más en cada etapa de nuestro crecimiento espiritual. Aprender cómo ser lleno, que dijimos que es ser lleno, controlado y dinamizado por el Espíritu Santo, por la verdadera fe bíblica, aprender a ser lleno, es decir, controlado y dinamizado por el Espíritu Santo, por la verdadera fe bíblica, que llamamos emuná, y a partir de un permanente arrepentimiento bíblico, al que llamamos teyubá, a través del conocimiento de las instrucciones de Dios, para que su vida dé en el blanco, a través de la Torá, puede ser el descubrimiento más importante de la vida de un cristiano. Puede ser el descubrimiento más importante. Si alguien puede lograr ser dinamizado, controlado, ser lleno del Espíritu Santo, a través de una genuina, una verdadera fe bíblica, una emuná, y vivir en un proceso permanente, a medida que la palabra, el Espíritu Santo te va mostrando en la palabra mayor santificación, vas haciendo un proceso de teyubá, un proceso de arrepentimiento y de retorno permanente, a través del conocimiento de las instrucciones de Dios dadas en su palabra. Este puede ser el descubrimiento más trascendente, más importante de la vida de un cristiano. Bien, vamos a pasar al punto 7. Condiciones para obtener la llenura con el Espíritu Santo. Condiciones. La primera condición para obtener la llenura con el Espíritu Santo es arrepentimiento del pecado. Arrepentimiento del pecado. Lo que en hebreo es teyubá. Teyubá. Arrepentimiento del pecado. Miren lo que pasó el día de Pentecostés. El mismo día de Pentecostés. Cuando la multitud vino a Pedro y le dijeron, al oír esto, dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, hagan teyubá, hagan un verdadero arrepentimiento bíblico. No el arrepentimiento emocional religioso. Eso no sirve para nada. Hagan un verdadero arrepentimiento bíblico, hagan teyubá. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento bíblico, entonces, es el primer paso. El Espíritu Santo no puede operar donde el pecado tiene dominio. Por eso se requiere la teyubá, se requiere el verdadero arrepentimiento bíblico, porque el Espíritu Santo no va a operar allí donde hay pecado. Entonces, la primera condición para ser lleno del Espíritu Santo es un verdadero arrepentimiento bíblico, un verdadero arrepentimiento del pecado. Recordemos que el verdadero arrepentimiento bíblico incluye varias cosas. No solamente ese sentido de dolor, de tristeza, de vergüenza por el pecado cometido, sino que también requiere la confesión del pecado, también requiere pedir perdón, también requiere reparar lo que sea restaurable, lo que sea reparable. Entonces, cualquier pecado que el Espíritu Santo a lo largo de la vida cristiana te va haciendo conocer, te va haciendo recordar, te va mostrando
entonces haces teyubá, haces un verdadero arrepentimiento bíblico. Entonces vas a experimentar la limpieza. El perdón te va a traer limpieza que Dios promete en 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1.9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego, intentaremos reparar los daños ocasionados, tomaremos la firme decisión de no volver a pecar más, de no volver a realizar, a cometer nuevamente ese pecado, ajustando nuestra vida a las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. Entonces, lo primero es arrepentimiento bíblico. Lo segundo es tener la experiencia definitiva de la salvación. Hay que tener, para ser lleno del Espíritu Santo, hay que tener la experiencia definitiva de la salvación. Entonces, ¿cómo hago eso? El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento bíblico, debe ser seguido por una verdadera fe bíblica. El verdadero arrepentimiento bíblico, teyubá, debe ser seguido de una verdadera fe bíblica, emuná, en Jesucristo para salvación. El arrepentimiento, miren la combinación, es muy interesante esto. El arrepentimiento, la teyubá en sí es negativa, es negativo. El arrepentimiento es negativo. Una fe, la fe es positiva. La teyubá es negativa, la fe es positiva. Me arrepiento, es negativo. Ahora, se necesita también agregar algo positivo. ¿Qué es lo positivo? La emuná. Una verdadera fe positiva es necesaria añadirla al arrepentimiento para que tome lugar el nuevo nacimiento. Lucas 11:13 enfatiza el hecho de que es necesario ser hijo de Dios, o sea, haber nacido de nuevo para Dios, para esperar este regalo del Padre. Pues si vosotros, dice Gálatas 4:6, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ese es Lucas 11:3. 3 o 13, no estoy seguro. Bueno, se ve que se me enfriaron los pies. Bueno, el Espíritu Santo es el don del Padre y solamente aquellos que han sido salvos pueden llamarlo Padre. Dice, no, pero yo quiero el Espíritu Santo. Mire, hubo uno ahí en los Hechos de los Apóstoles que intentó darle plata a los apóstoles para que le den el Espíritu Santo y la posibilidad de impartirlo. Pero el Espíritu Santo no es cualquier cosa, es un don, es un regalo del Padre. Y solo aquellos que son sus hijos pueden recibir el regalo del Padre. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es necesario estar seguro de la salvación, del nuevo nacimiento, de la pertenencia al Padre como hijos. La tercera cosa que es necesaria es el bautismo en agua. El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. De nuevo damos atención a las palabras de Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés? Hagan teyubá, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don. Entonces arrepentíos y bautícese. El orden parece ser un verdadero arrepentimiento bíblico. El bautismo en agua como primera expresión de la verdadera fe bíblica. Miren el orden: arrepentimiento bíblico y bautismo en agua como expresión de la verdadera fe bíblica que ha nacido en mi corazón. Y luego viene la llenura con el Espíritu Santo. Cada paso de obediencia abre camino al siguiente paso. La otra cosa que se requiere es una convicción profunda de necesidad. Yo tengo que necesitarlo profundamente y tengo que expresar que lo necesito. Necesito ser lleno de tu presencia, necesito ser lleno de tu poder, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Debe haber hambre y sed
verdadera para obtener más de Dios. Hay que tener hambre, hambre. Si alguno tiene sed, hambre y sed. Si alguno tiene sed, dijo nuestro Redentor, venga a mí y beba. Pero miren de qué estaba hablando en ese pasaje de Juan 7, 37 al 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que hay que tener sed para recibir la llenura. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y acuérdense del rey David cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. La otra cosa que se requiere para ser lleno del Espíritu Santo es una medida de consagración. Una medida de consagración. ¿Por qué digo una medida de consagración? Porque no estoy hablando de ceder el control a convertirse en un robot, en un autómata, en un robot, en un títere, ahora que está de moda el tema del títere. Un abandono completo de la voluntad. No, no se trata de eso. No se trata de robotizarse o de convertirse en una marioneta, en el sentido de que uno se vuelva sin voluntad. Uno debe estar todo el tiempo en completa posesión de su voluntad y facultades. Uno debe estar todo el tiempo en completa posesión de su voluntad y sus facultades. Lo que significa es que voluntariamente, si no tengo voluntad, ¿cómo voy a ceder algo voluntariamente? Lo que estoy hablando es que voluntariamente el centro de la voluntad de uno pasa a la vida y a las enseñanzas de Cristo contenidas en la Torá de su Padre, Dios. El centro de la voluntad de uno pasa ¿a dónde? A las enseñanzas de Cristo contenidas en la Torá de su Padre. Entonces, esas enseñanzas, esas instrucciones, se te meten tan adentro, entran por los ojos, por el oído, entran a la mente, bajan al corazón, se te meten al espíritu mismo y pasan a ser tuyas. Ya no son más cosas escritas, letra escrita, no, ahora es vida. El Espíritu las hizo vida porque se metieron en tu espíritu y transforman tu manera de pensar y de obrar. Bien interesante. Ya es parte de mi personalidad. Lo que he leído de tal manera que se internalizó en mí, se hizo parte de mi personalidad y ahora pienso y actúo de acuerdo a esa palabra que está impresa en mí. ¿Ven la obra del Espíritu Santo de Jeremías 31-33? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces, si usted mira en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Casi repitiendo lo que acabamos de enseñar, vamos a ver las herramientas necesarias para recibir la llenura con el Espíritu Santo. Las herramientas necesarias. Usted ya me escuchó recién decir que una de las herramientas es lo positivo, la fe positiva, la emuná, la verdadera fe bíblica. Y lo dice Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a ilustrar esto. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a una ilustración. Suponga que usted quiere cobrar un cheque. Usted tiene una cuenta corriente bancaria y tiene su chequera acá y usted dice, a ver, ¿qué saldo tengo? Tengo un saldo de 10.000 pesos. Bueno, necesito 1.000. Entonces voy a hacer un cheque, ¿sí?
Voy a llenar un cheque por 1.000 pesos, lo voy a firmar y voy a ir a la ventanilla a cobrar esos 1.000 pesos de mi cuenta que tiene saldo, tiene 10.000 de saldo. Ahora, yo iría al banco, a la ventanilla, donde tengo depositado 10.000 pesos, y voy a poner el cheque de 1.000 en el mostrador y me voy a arrodillar suplicando, por favor, señorita cajera, ¿podría pagarme este cheque? No lo haría nadie, nadie haría semejante tontería, de ninguna manera. No es la forma en que alguno podría actuar. Simplemente uno va con toda confianza, porque sabe que tiene saldo, con toda confianza, colocaría el cheque en el mostrador y esperaría que le entreguen el dinero que ya es suyo. Luego le agradecería, porque somos educados, a la cajera. Muchas gracias, señorita cajera, que tenga usted buen día. Y se va y sigue su camino. Entonces, la fe no está centrada en uno mismo, sino en el hecho de que Dios ha prometido dar el Espíritu Santo y que Él mantiene su palabra. Está disponible. No es que yo tengo que suplicar para que algo cambie en el aire, en los cielos, en el tercer cielo, para que Dios me dé como una excepción al Espíritu Santo. Está disponible, Dios lo ha prometido. ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Está disponible. Solamente que lo tengo que pedir con fe. Porque todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La otra cosa que yo les dije hace un rato es que es necesario rendirse para que el Espíritu Santo haga su voluntad. Es necesario rendirse, es necesario someterse, es necesario ceder la voluntad, ceder el control, ceder el dominio. En definitiva, es necesario humillarnos delante de Dios. Y esta es la condición más difícil de cumplir. Después de que uno se da cuenta de su necesidad de la llenura con el Espíritu Santo y viene al Señor para recibir esa bendición, todavía permanece la necesidad de estar dispuesto a rendir varias áreas al control del Espíritu Santo. Sigue, uno viene, reconozco, lo necesito, pero todavía se necesitan rendir varias áreas. Y por eso, para rendir esas áreas, requerimos el compromiso y la disciplina de estudiar las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Porque la Sagrada Escritura, hemos dicho, es el espejo en el que se van a ver nuestras imperfecciones y se van a determinar las áreas que necesito rendir para que se ajusten a la voluntad de Dios. Ese carácter humilde de hacer una teshuvá, de hacer un arrepentimiento bíblico permanente y de esa hambre por leer las Escrituras, de mirarme en el espejo de la palabra, es necesario para ser llenado permanentemente por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones de fondo. Hay dos palabras importantes que se deben recordar. La primera palabra es mandamiento y la segunda es promesa. Mandamiento y la segunda es promesa. Ambas tienen que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a ver la de mandamiento. La primera de ellas, que es mandamiento, si miramos de Efesios 5:18, es un mandamiento que seamos llenos con el Espíritu Santo. Es un mandamiento del mismo Espíritu que inspiró la palabra. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Es un mandamiento. Sed llenos. Modo imperativo. Tiempo presente. No ser lleno, controlado y capacitado por el Espíritu Santo, es desobediencia.
No ser lleno, controlado y capacitado y dinamizado por el Espíritu Santo es lisa y llanamente desobediencia, porque la palabra nos está mandando a ser llenos. Entonces, mandamiento es lo primero que tiene que ver con el Espíritu. La segunda es promesa. Es una promesa que hace posible que podamos cumplir el mandamiento. Una promesa que hace posible que podamos cumplir todos los mandamientos del Señor. Dice Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El día de Pentecostés. La pregunta importante de fe a responder es la siguiente. ¿Es la voluntad de Dios para usted que sea llenado, controlado y dinamizado por su Santo Espíritu? ¿Es la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Porque es un mandamiento contenido en su palabra. Siendo así, usted puede pedirle a Dios ahora mismo que lo llene para los fines que hemos estudiado. No que lo llene como el poder de Grey School. Yo tengo el poder. ¿El poder para qué? ¿El poder para qué? Dios no hace nada sin sentido. Entonces, usted le puede pedir a Dios ahora mismo que lo llene de su Santo Espíritu para los fines que hemos estudiado en este capítulo. No porque usted lo merezca, sino basándose en su promesa. ¿Para qué? Para los fines que hemos estudiado. Para ser usado para el reino de Dios y para madurar espiritualmente, siendo transformados al confrontarnos con su palabra a la misma imagen de nuestro Redentor. Ahora, sabemos que si somos cristianos, el Espíritu Santo ya está morando en nosotros. Por ejemplo, al adquirir un aparato mecánico que funciona con pilas, frecuentemente en la cajita dice, no vienen las pilas, o no se incluyen las pilas. Pero al revés es con el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, recibimos las pilas, recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso yo no necesito invitarlo a que entre en mi vida. Él ya lo hizo cuando nos hicimos cristianos. Y Él ha prometido que nunca nos dejará. Ahora, entonces, ¿qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo ser lleno, ser controlado, que todas las áreas de mis pensamientos, de mis sentimientos, que todas las áreas de mi vida sean controladas, sean sometidas, sean entregadas al control del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hacer en mí la obra de Dios. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, no solamente el Espíritu Santo vino a nosotros, sino que nos impartió su vida en nuestra vida, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer como un hijo de Dios. Es obra del Espíritu Santo, es lo que hizo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo también nos ha bautizado a través de la iglesia en un cuerpo. Nos hemos sido bautizados a través de la iglesia en agua para pertenecer a un cuerpo. Eso también es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. En 1 Corintios 12:13, Pablo explica, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo hemos estudiado en la clase pasada. Ahora, cuando se produce el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entró en el nuevo creyente y el bautismo en agua realizado por el Espíritu Santo que mora en la iglesia, como primer acto de la verdadera fe bíblica del nuevo creyente, lo ha añadido al cuerpo de Cristo en la tierra. Y esa es una seguridad que hay que tener. Es parte de la emuná, es parte de la fe, de la verdadera fe bíblica. Creer que el Espíritu Santo ya está en mí. Lo que necesito ahora es empezar a ceder áreas para ser llenado. Empezar a ceder áreas para ser verdaderamente llenado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, o sea, ser lleno del Espíritu Santo, no es una experiencia de solo una vez y para siempre. El Espíritu Santo vino a mí a morar en mí,
Pero ¿saben qué? Tengo una programación de mi mente que es una basura, porque Dios me programó como una computadora, el enemigo me programó, como una computadora a mi mente con basura, con programas maliciosos durante todos los años que estuve en su reino. Me programó y me programó y me programó. Entonces vengo con esa programación, con esa manera de pensar, con esa manera de sentir en mi mente, en mi corazón. Entonces el Espíritu Santo vino a mí, pero ahora viene el proceso donde voy a tener que ir cediendo áreas y áreas y áreas. A medida que me confronto con las Sagradas Escrituras, voy a ceder más áreas. Así que el Espíritu Santo me puede llenar en varias ocasiones. En varias ocasiones, como se hace evidente ahí en el mandamiento de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para cuánto está dicho? ¿Para una vez? No, está dicho para todos los días, si es necesario, todos los días. ¿Por qué? Porque este mandamiento significa ser lleno permanente y constantemente y continuamente, o sea, ser controlado, capacitado, dinamizado, usado, madurado por el Espíritu Santo como una manera de vivir, diaria, permanente. Yo no puedo controlarme por mí mismo y a la vez ser controlado por el Espíritu Santo. Yo no puedo ser controlado por mí mismo y a la vez controlado por el Espíritu Santo. O te controla uno o te controla el otro. Dios no puede estar en control si yo todavía estoy ocupando el trono. Estamos hablando del reino de Dios, ¿no es cierto? Si yo estoy en el trono, yo soy el rey. Dios no puede tener el control si yo todavía estoy sentado en el trono. Por lo tanto, yo debo abdicar al reinado sobre mi vida. Esto involucra verdadera fe bíblica. Otra vez, verdadera fe bíblica, verdadera emuná, como una expresión de mi voluntad. En oración de rodillas, yo le rindo el trono de mi vida a Él. Le rindo el trono de mi vida a Él. Y por la fe me comprometo a estudiar su palabra para conocer sus instrucciones, para vivir una vida santa y fructífera. El mandato de Efesios 5:18, vuelvo sobre eso, es para que todos los días, todos los creyentes sean llenos, dirigidos, controlados y capacitados de modo o de manera continua por el Espíritu Santo. Y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos esta confianza en Él, que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es 1 Juan 5, 14 y 15. Para todos los creyentes. Y dice que cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responde. Y eso requiere verdadera emuná, verdadera fe bíblica, creer en eso. Si usted pide la plenitud del Espíritu Santo en oración, Él oirá y responderá llenándolo. No piense que es necesario tener una experiencia emocional, caerse, despatarrarse, gritar, llorar, reír, que le va a pasar algo dramático. No estamos hablando de eso. No piense que eso va a pasar. ¿Cómo recibió usted a Cristo? ¿Fue debido a alguna presión emocional a la que usted tuvo que enfrentarse y caerse y empezar a zapatear, a patalear? Es posible que cuando recibiste a Cristo tus emociones hayan estado involucradas. Yo no digo que no. Generalmente sí, nuestras emociones están involucradas, pero finalmente nosotros hemos llegado a ser verdaderamente de Cristo por el verdadero arrepentimiento bíblico en primer lugar y la verdadera fe bíblica en segundo lugar, y no por una experiencia emocional. Podríamos haber llorado todo lo que sea, pero si no hubiera habido un arrepentimiento y una verdadera fe bíblica que nos llevaba de retorno a la Torá de Dios, todavía estaríamos perdidos. Porque la Biblia dice clarito que por la emuná, por gracia sois salvos, por medio de la fe.
una verdadera fe bíblica. Entonces, no se le da el Espíritu Santo para que usted tenga una gran experiencia emocional, sino para que usted pueda vivir una vida santa. Miren la diferencia de lo que escuchamos en la religión cristiana y lo que es en la realidad la enseñanza bíblica. No se le da el Espíritu Santo para que usted tenga una gran experiencia emocional, ni en su vida diaria, ni el sábado o el domingo en la reunión donde usted se emocionó y dice acá se movió el Espíritu Santo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El Espíritu Santo se le da a la persona para que pueda vivir una vida santa, ser un testigo fructífero de Jesucristo y funcionar como miembro de la iglesia para la mutua edificación. Todo eso usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, todo. Por lo tanto, que usted tenga o no tenga una experiencia emocional, realmente no importa para nada. Que usted tenga o no tenga una experiencia emocional, realmente no importa para nada. Entonces, creo que hasta aquí vamos a ir con este capítulo, lo hemos terminado, así que vamos a hacer un breve receso y continuamos con el capítulo siguiente. Así que vamos al receso. Muy bien, ya estamos juntos, hemos vuelto del recreo, vamos a empezar con el capítulo 5. No sé hasta dónde vamos a llegar, vamos a tratar de completarlo si podemos, si no lo completaremos la clase que viene. En total ya tienen tarea para hacer sobre el capítulo 4, que no lo habíamos completado, entonces ahora sí lo completamos, ya tienen tarea para hacer y vamos por lo menos a comenzar con el capítulo 5 y vamos a ver si lo podemos completar y si no, lo completaremos la clase que viene. Entonces, se llama Un corazón generoso para la obra de Dios. Probablemente algunos de ustedes me han escuchado hablar alguna vez de este tema, que está basado en los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. Capítulos 8 y 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, usted puede tomar su Biblia, si así lo quiere, tomar su Biblia. Tengo una Biblia acá, esta que es una Thompson, que tiene concordancia, tiene de todo esto. Bueno, 2 Corintios, capítulos 8 y 9. Si usted mira allí en el capítulo 8, le va a decir la ofrenda para los santos y continúa en el 9 y termina el 9 en el versículo 15 y recién en el 10 cambia de tema, Pablo defiende su ministerio. O sea que la ofrenda para los santos está tratada en todo el capítulo 8 y el capítulo 9. Así que usted ahí con su Biblia en la mano lo va a necesitar. La va a necesitar. Dice, no, pero yo tengo el libro. No. Usted va a necesitar la Biblia, les aseguro. Así que con su Biblia en la mano vamos a desarrollar este capítulo. Un corazón generoso para la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió estos párrafos, estos 2 capítulos, en su segunda carta a la iglesia de Corinto, se hace muy notorio que el apóstol Pablo se resistía a darle órdenes, a ordenarles que den dinero. El apóstol Pablo tenía una posición muy especial en relación con el dinero. No quería ser gravoso a ninguna iglesia, no pedía plata, más bien en cada ciudad donde se establecía armaba su microemprendimiento y comenzaba su taller, su fábrica de carpas, tiendas, dice la Biblia, son carpas para el desierto. Entonces, él se instalaba y él empezaba a trabajar y a ganar dinero para mantenerse él y el equipo apostólico que lo acompañaba. Eso surge de las mismas escrituras. Entonces, sé que tenía un respeto muy especial por el uso del dinero de las iglesias. Tenía un respeto muy especial por el uso del dinero de los hermanos.
Entonces, se niega, se resiste acá cuando escribe estos capítulos 8 y 9 a ordenarles que den dinero. Entonces prefiere simplemente poner a prueba, dice, a poner a prueba la sinceridad del amor de ellos. Dice, no les voy a ordenar, yo puedo ordenarles que den dinero, pero no. Voy a poner a prueba la sinceridad del amor de ustedes. Qué interesante la posición del apóstol, ¿eh? Qué interesante. ¿Por qué? Porque para ponerlos a prueba, les dio dos modelos de generosidad. Dos modelos de generosidad para que se comparen. Y yo les voy a poner prueba. Voy a poner a prueba el amor de ustedes. Si tienen amor suficiente como para dar. De eso se trata, ¿eh? Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. A ver, si tienen amor por Dios y amor por su iglesia, lo suficientemente significativo como para dar generosamente. Entonces, para que ustedes tengan parámetros con los cuales compararse, los confronta con dos parámetros. Uno es las iglesias de Macedonia y la segunda es nuestro Señor Jesucristo. Primera confrontación, para que se puedan comparar, que se comparen con las iglesias de Macedonia. Segunda confrontación, compárense con nuestro Señor Jesucristo. Usted lo va a encontrar en el versículo 8. El versículo 8. No hablo como quien manda. ¿Ven? Se niega a mandar. Excuse me. Se niega. Está la hada ahí que me va a preparar un té con... Sí, no, después. Se niega. Yo le digo, se niega a ordenarle, se niega a mandarle. El versículo 8 se lo dice, miren, no hablo como quien manda. Ahora, apóstol Pablo no habla como quien manda. Si fue el plantador de esa iglesia, fue el apóstol que plantó, fue el apóstol que mediante la imposición de las manos, lo que se llama en hebreo la semijá, la imposición de las manos, ordenó a los ancianos. ¿Cómo no? Sí tiene derecho, pero dice, no, yo no le hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Quiero saber si es el amor que ustedes dicen que tienen a Dios y a la iglesia, ¿es verdadero o es mentira? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿tienen ver? Yo voy a poner a prueba la sinceridad de ustedes. Ustedes los voy a hacer comparar con dos. En primer lugar, acá, dice, los voy a hacer comparar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿no? O sea, lo dio todo. Siendo rico, lo dio todo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es muy interesante este análisis. ¿Por qué? Porque esto nos confronta. Si damos diezmos y ofrendas, ¿por qué damos los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué? ¿Por amor o por obligación? Acá hay una diferencia muy grande. Esto es básico. Usted da diezmos y ofrendas. ¿Por qué lo hace? ¿Por amor o por obligación? ¿Lo hace con tristeza, con pesar, porque no le queda más remedio, porque en la contabilidad de la iglesia va a salir que usted no está dando? ¿Por qué lo hace? ¿Por amor o por obligación? ¿Con alegría o con tristeza? Acá el apóstol Pablo está diciendo, a ver, yo no les mando nada, pero quiero ponerlos a prueba. A ver si el amor de ustedes es sincero o es verso. De eso se trata estos dos capítulos que vamos a analizar. Y cuando los compara con las iglesias de Macedonia, necesitamos saber qué son las iglesias de Macedonia. Porque yo dije, los compara con dos cosas. Los compara con la iglesia de Macedonia y con nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que fuésemos
enriquecidos. Entonces es necesario, ya analizamos la segunda parte. Ahora, ¿qué hay con la comparación con las iglesias de Macedonia? ¿Cuál era la iglesia de Macedonia y cuál era la iglesia de Acaya? La iglesia de Acaya. La iglesia de Acaya es justamente Corinto. La iglesia de Macedonia es Filipos. Entonces, cuando los compara con la iglesia de Macedonia, los está comparando con la iglesia de Filipos. Muy importante que entendamos esto. Si no, se nos pasa desapercibido, no entendemos nada de qué está hablando esta carta y esta parte de la carta, estos dos capítulos de la carta. ¿Qué quiere decir con que los compara, los confronta, ¿no? O les presenta a la iglesia de Macedonia para que se comparen? ¿Quiénes son la iglesia de Macedonia? Filipos, los filipenses, provincia romana de Macedonia. Entonces necesitamos ver quiénes eran los filipenses, cómo el apóstol Pablo, para probar el amor de los corintios, los compara con los filipenses. A ver, compárense, mírense en un espejo en relación con los filipenses. ¿Quiénes son los filipenses? ¿Cómo está armada la iglesia de Filipos? ¿Y por qué los filipenses son tan generosos? La pregunta es esa. ¿Por qué los filipenses son tan generosos? Como para que el apóstol Pablo los ponga como medida, como referencia, para que los corintios se comparen. Vamos a ver la historia de la iglesia de Filipos. Esa historia, la historia de la iglesia de Filipos, o cómo se forma originariamente la iglesia de Filipos, está en Hechos capítulo 16. Si usted mira Hechos capítulo 16, lo busca, va a encontrar cómo se formó, cómo empezó, cómo se formó la iglesia de Filipos. Hechos 16. Usted tiene la Biblia abierta, ahí tiene los versículos 8 y 9. Los versículos 8 y 9 dicen que cuando el apóstol Pablo estaba en Troas, él recibió una visión nocturna. Una visión nocturna. ¿Qué es lo que vio? Vio un varón macedonio que estaba en pie rogándole que pase a Macedonia a ayudarlos. Estaba en Troas. Tuvo una visión nocturna. Apareció un varón de Filipos, un varón filipense, en la visión y le dijo, por favor, pasa a Macedonia, ven a Filipos a ayudarnos. ¿Qué hizo el apóstol Pablo ante esa visión? Hechos 16, 12. En el versículo 12 dice que partieron de inmediato y llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. De inmediato. Al otro día partieron, llegaron a Filipos. Eso es el versículo 12. Ahora, del 11 al 15 nos cuenta la historia de lo que pasó allí. Cuando llegaron a Filipos, la ciudad de Filipos no tenía la suficiente cantidad de judíos para que haya una sinagoga. Se requería una cantidad mínima de judíos en una ciudad para que se abriera una sinagoga. Se ve que en Filipos no había esa cantidad de judíos, entonces no había sinagoga. Porque el apóstol Pablo siempre iba a predicar, empezaba predicando por la sinagoga, hasta que lo echaban de la sinagoga, pero iba Shabbat tras Shabbat a predicar. A partir de la Parashat y de la Haftará, iba y predicaba el Evangelio, porque todas las Parashá y todas las Haftará hablan de Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, él predicaba el Evangelio, hasta que se cansaba la gente de la sinagoga y lo echaban. Lo concreto es que en Filipos no había sinagoga, entonces fue al río, donde se solía hacer la oración. Y le predicaron a las mujeres que estaban a la orilla del río a la hora de la oración. Y en esa predicación, esas mujeres, una de las mujeres que reciben al Señor, que reciben el Evangelio, que reciben el mensaje del Evangelio, se llamaba Lidia, vendedora de púrpura.
y fue bautizada Lidia junto con su familia. Entonces, una vez que creyó y fue bautizada, hizo teyubá, incorporó verdadera fe bíblica y producto de esa verdadera fe bíblica fue bautizada. Entonces los llevó a ellos, a Pablo y a su equipo apostólico, y los hospedó en su casa. Los llevó y los hospedó en su casa. O sea, ¿qué los está diciendo ahí? Es que Lidia, que era una comerciante próspera. Tenía dinero suficiente para tener una gran casa para hospedar a Pablo y su equipo apostólico y sostenerlos, darles de comer, atenderlos. O sea, tenía dinero Lidia. Otro día, dice, en Hechos 16, del 16 al 18, mientras iban a la oración, liberaron a una muchacha que tenía espíritu. Esperen, ¿Querés que te haga un té? Me dicen acá, los asistentes de cámara me dicen, ¿querés que te haga un té? No, no hay problema. Me estoy resfriando, pareciera. Pero no importa. Ahora, ustedes oran por mí y se me pasa. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? A otro día, mientras iban a la oración, a la hora de la oración, liberaron a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? Una muchacha, si no se acuerdan, lo tienen ahí. Hechos 16 al 18. Liberaron a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice la escritura, y le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y le sacaron el espíritu de adivinación, así que pobres amos no recibieron más ganancia, pero la muchacha recibió la liberación en el nombre de Yeshua de los espíritus inmundos que la atormentaban. Pero pasó algo. Por haber liberado a la joven, Pablo y Silas, recuerden Silas, Silvano es el mismo, sí, Pablo y Silas, fueron azotados con varas y encarcelados. Versículo 19 al 24. Del 25 al 30 nos relata que a medianoche, orando Pablo y Silas y cantando himnos a Dios, fueron liberados mediante un gran terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel, y todas las cadenas se soltaron. Y ahí el carcelero, cuando se estaba por suicidar, porque sabía el castigo que le esperaba, Pablo y Silas le dijeron, no te hagas daño, estamos todos. Le dijo el carcelero qué tengo que hacer para ser salvo. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se convirtió el carcelero. Convertirse es hacer teyubá. Se convirtió el carcelero, les lavó las heridas y se bautizó. Bautizó en la expresión de emuná. Y se bautizó junto con toda su familia y le dio de comer en su casa. Miren cómo se está armando la iglesia de Filipos. Cómo se está armando la iglesia de Filipos. Porque nosotros necesitamos aprender y saber por qué el apóstol Pablo lo pone como parámetro, como referente, para que los corintios se comparen y vean si tienen un verdadero amor, suficiente amor como para dar dinero por amor a Dios y a la iglesia. Entonces, acá nos está marcando el perfil de los principales hermanos que formaban la iglesia de Filipos. El perfil de los principales hermanos. Está dando un perfil de la iglesia que Pablo usa de modelo, de parámetro. ¿Cuál era el perfil? Primero, Lidia era una mujer comerciante, vendedora de púrpura, que tenía mucho dinero y una gran casa, una casa grande donde hospedó a los apóstoles. Pero ¿saben qué? Lidia, a pesar de tener mucho dinero, mucha riqueza, descubrió que el dinero no lo es todo. No lo es todo en la vida. Porque el dinero, ¿cómo descubrió que el dinero no es todo en la vida? Porque descubrió que aún con todo su dinero no había podido llenar el vacío de su corazón, que ahora sí lo había llenado recibiendo el mensaje del Evangelio. ¿Qué pasó con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación?
Y no produjo más ganancia adivinando, porque ya no tuvo más ese espíritu de adivinación. Ella sabía, ella conocía el mundo de las tinieblas, el mundo de los espíritus inmundos, el mundo de Satanás. Entonces, ella sabía que en el reino de las tinieblas solamente hay gran lloro y crujir de dientes. Y ahora había conocido la libertad de Cristo. Ahí tienen la segunda característica en este perfil que estamos armando. El carcelero, lo tercero del perfil, el carcelero de Filipos, era un hombre curtido. ¿A cuántas personas habrá visto sufrir, gritar, enfermarse, llorar, clamar, adelgazar, morir? ¿Cuántos habrá visto morir en esa inmunda cárcel de Filipos? Por tanto, sabía él bien que la vida se puede ir en un instante, se va la vida. En un instante. Y se había hecho duro, curtido, duro interiormente, pero en un instante cambió su dureza por compasión. ¿Cómo sé que cambió su dureza por compasión? Porque los llevó a su casa, les lavó las heridas y les dio de comer. Cambió su insensibilidad por compasión. Todos ellos habían experimentado lo que era pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Todos. Habían tenido una nueva oportunidad en la vida. Ahora, habían entendido también, escuchen esto pastores, líderes, servidores, hermanos, escuchen esto. Había entendido también que si alguien no hubiera pagado el viaje de Pablo y los otros apóstoles, y su equipo apostólico, si alguien no hubiera pagado ese viaje, si alguien no hubiera puesto la plata para financiar ese viaje, nunca habrían conocido esta nueva vida en Cristo. Si alguien no hubiera puesto el dinero para financiar ese viaje y lo hubiera apoyado financieramente para que pudieran comer todos los días y todo lo demás, nunca ellos habrían conocido el reino de Dios, nunca hubieran conocido a Cristo, nunca hubieran recibido a Cristo, nunca hubieran nacido de nuevo, nunca hubieran tenido una oportunidad de un cambio en su vida. Esto es muy importante. Y ahora había llegado el tiempo, había llegado el momento de ser ellos quienes dieran. Llegó el momento a los filipenses. Mira, yo no estoy hablando de los corintios, estoy hablando del espejo que Pablo les pone. Ahora llegó el tiempo para los filipenses de ser ellos quienes dieran, aunque se ve que la época en el Imperio Romano, que los tenía esclavizados a todos, y se llevaba todo el impuesto al imperio para mantener sus tropas y el lujo de Roma. A pesar de eso, aunque la época era muy difícil, dieron con sacrificio. Evidentemente esta iglesia creció en número, lo cual no quiere decir que haya sido gente rica, creció en número. Y dieron, aunque les costara y aunque tuvieron que hacer sacrificio, los hermanos dieron. ¿De dónde lo sacamos? Estamos en el capítulo 8, que usted no perdió, de 2 Corintios 8. Si usted mira el versículo 5, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así mismo, no esperábamos que sean tan generosos, no fue como lo esperábamos, no esperábamos que se hayan dado, dice, porque en primer lugar se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso eran los hermanos de Filipos. Impresionante. A mí me impresiona mucho leer este versículo 5. Pero se lo está escribiendo a los corintios. Le está diciendo, ¿ven lo que hicieron los filipenses? No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios era esa. A los corintios entonces Pablo les presenta a los hermanos de las iglesias de Macedonia como un ejemplo a imitar. ¿Por qué? Porque
Miren, en primer lugar, recibieron de Dios una gracia especial. El apóstol Pablo hace referencia a la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, refiriéndose a su generosidad. Por lo tanto, la generosidad es bíblicamente considerada una gracia de Dios. Versículo 1, 8:1. A ver, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era la gracia de Dios que se había dado a las iglesias de Macedonia? ¿Cuál era? La generosidad. La gracia de Dios que se dio a las iglesias de Macedonia era su generosidad para dar. Entonces, la generosidad bíblicamente es considerada como una gracia de Dios. El versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Qué impresionante este versículo 2. Estando en grande prueba de tribulación, mírelo, síganlo con la vista ahí en su Biblia. Estando en grande prueba de tribulación, ¿qué combinaron? Combinaron la abundancia de su gozo con su profunda pobreza. Dice, eso no se combina, pero ni por casualidad. Combinamos café y leche y vamos a sacar café con leche. Combinamos leche y una barrita de chocolate y sacamos un submarino. Pero ¿cómo vamos a combinar la abundancia de su gozo con su profunda pobreza? ¿Qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de la abundancia de su gozo con su profunda pobreza? ¡Qué combinación rara! ¿Saben lo que salió de eso? ¿Saben cuál fue el café con leche que salió? Sacaron como resultado que abundaron en riquezas de su generosidad. Combinaron la abundancia de su gozo, aún con su profunda pobreza, y sacaron como resultado en que abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Por qué dio eso? Porque metieron la abundancia de su gozo. Y nunca de la negatividad y el pesimismo va a salir otra cosa más que miseria. De la negatividad más pesimismo, miseria. Gozo abundante, aunque esté en pobreza, va a dar generosidad. Riquezas de generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dieron con agrado, no solamente lo que podían dar conforme a sus fuerzas, sino que dieron más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos, el versículo 4 es impresionante, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pidieron por favor que los dejen dar. Impresionante el versículo 4. No era el ministro el que insistía domingo tras domingo para que den. No era el ministro, sino que eran ellos los que pedían dar. Consideraban el dar como un privilegio. Por eso pidieron con muchos ruegos participar en este servicio para los santos. Impresionante. Consideraban el dar como un ministerio. Ministerio, ¿se acuerdan que yo les dije? Quiere decir servicio es ministerio. Se consideraban el dar como un ministerio, es decir, como un servicio. Impresionante. El versículo 5, que ya lo hemos leído. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a los siervos de Dios. Yo les digo una cosa, presten atención a esto. A quien quiera que te entregues, le invertirás y te sacrificarás por él. A quien quiera que te entregues, le invertirás y te sacrificarás por él. ¿No te llama la atención a los hombres y muchas mujeres que trabajan en relación de dependencia, ya sea con cobro semanal, quincenal o mensual,
Cuando cobras el salario, ¿lo das todo a la familia? ¿Lo invertís todo en el sustento, en las necesidades de la familia, en la escuela de los chicos, en la ropa, para tu esposa, para tus hijos, en la comida, los medicamentos, el alquiler, los pagos de servicios? Y ningún hombre se queja de eso. Ningún hombre se queja de eso. Yo lo he hecho toda la vida, nunca me quejé de eso. Nunca conté y escatimé o mezquiné. Uno lo hace. ¿Saben por qué? Lo hace. Porque al que vos te entregás, al que amás, le vas a invertir. Y te vas a sacrificar por él. Por eso Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, de las cartas de Pablo, las cartas que él ha escrito, surge una gran diferencia entre los de Acaya, o sea, los corintios, y los de Macedonia, es decir, los filipenses. A los corintios les llama carnales. A los corintios les llama carnales. 1 Corintios 3, versículos 1 y 2, los llama carnales. Le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Miren cómo le habla a los corintios. Ahora, vamos a ver a los de Macedonia. ¿Qué les escribe? ¿Qué les dice cuando les escribe? Cuando escribe a los de Macedonia, destaca dos cosas. Su cuidado, tres cosas. Su cuidado, su solicitud y su generosidad. Cuidado, solicitud y generosidad. A los corintios les dice, ustedes son unos niños espirituales, son unos carnales. A los de Macedonia, a los filipenses, les dice, ustedes resalto su cuidado, su solicitud y su generosidad. Eso está en Filipenses 4, del 10 al 20. Y yo creo que tenemos tiempo, vamos a leerlo. Vale la pena porque a mí esta lección me emociona mucho. Dice Filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Lo leo otra vez porque es impresionante. A ver. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, por si había dudas, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta en el cielo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es evidente que la iglesia de Corinto de ninguna manera dejaría de ser carnal.
y no podría crecer para transformarse en espiritual si no aprendía primero a dar. Dice que tiene que ver lo espiritual con el dar. Bueno, lea la Biblia. Para mí, yo la Biblia no la discuto. Yo no la discuto. Ahí dice eso. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Envía a Tito. Pablo envía a Tito. Yo lo había mandado el año anterior. Lo había mandado el año anterior a enseñarles a los corintios a dar. Necesitaban que les enseñen a dar. Entonces Pablo había mandado a Tito el año anterior para que les enseñe a los corintios sobre el dar. Y los corintios habían entendido la enseñanza y habían hecho la promesa de que a partir de ahora vamos a empezar a dar. Y seguramente, según lo que se desprende de la Escritura, cuando estaba Tito enseñando, ellos dieron una ofrenda. Y se comprometieron a seguir dando, pero dieron esa sola y nunca más dieron nada. ¿Quiere verlo en la Biblia? A ver, dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, es el versículo 10, estamos en el capítulo 8, ¿no? Versículo 10. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Ven? Del año pasado que había mandado a Tito, habían empezado a dar, pero le dieron una sola ofrenda a Tito, después no dieron un mango más. Resulta muy evidente entonces que dieron una sola vez. Nunca más lo volvieron a hacer. Entonces Tito debía ir otra vez, a acabar entre ellos esta obra de gracia. Es decir, a terminar de enseñarles para que se haga efectivo su dar. Versículo 6. Ya que los corintios abundaban en todo. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en amor para con los siervos de Dios, todo. Entonces, ¿qué le falta? Demostrar si su rendición al reino era completo, es decir, si sus bolsillos también estaban convertidos. Y esto se demostraba de una sola manera, si eran abundantes también en esta gracia de dar. Pablo les escribe en su carta que ya que expresaron su deseo de querer dar, versículo 11, dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Pablo dice, ustedes ya expresaron su deseo de querer dar, ahora lleven también a cabo el hacerlo, que como estuvieron prontos a querer, cuando Tito les predicó el año pasado, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si existe la voluntad dispuesta, no hace falta esperar a tener mucho o esperar hasta que sobre para dar. Hace falta la voluntad dispuesta. Sino que Dios acepta que se dé según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Lo dice el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es muy interesante ese versículo 12. Y la otra cosa que vamos a tomar nota es el versículo 19, que dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿De qué está hablando el versículo 19? Que los líderes de la iglesia son los administradores de lo que se da para la obra de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que a veces esa ofrenda, ese diezmo, se multiplica y llega a ser abundante. El versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a que esa ofrenda abundante
que administramos. Se hace abundante, por eso los administradores deben evitar que nadie los censure en cuanto a la ofrenda que administran, dice este versículo 20. Entonces, ¿cómo se hace para que nadie te censure en cuanto a la ofrenda abundante que administras? Es rindiendo cuentas a la congregación, rindiendo cuentas. El versículo 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Vieron que no vale decir yo le rindo cuentas a Dios solamente? ¿Qué está diciendo el versículo 21? Procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay que rendir cuentas a Dios y hay que rendir cuentas a la congregación. No obstante, nadie puede constituirse a sí mismo en administrador de su propia diezmos y ofrendas al Señor. Ya que Pablo habla de Tito y de los otros siervos como de mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, en el versículo 23, usted lo tiene a la vista, y manda a mostrar para con ellos la prueba del amor de ellos, es decir, entregándoles abundantes ofrendas con generosidad, porque el dar también prueba la medida de nuestro amor, según el versículo 24, que dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La prueba del amor eran billetes. La prueba del amor en este caso eran billetes. Vamos al capítulo 9. En el capítulo 9 Pablo les reitera la confianza que tiene en ellos y su orgullo por ellos. En realidad le está dorando la píldora, ¿ves? No los quiere retar, entonces está tratando de ver si los puede conmover con otro lado. Entonces les reitera la confianza que tienen ellos. En el versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo mismo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Le estoy diciendo, muchachos, yo hablé de ustedes aún a los de Filipos, y ustedes los han tomado como referentes del dar, porque hace un año prometieron y dieron, ahí cuando fue Tito, pues no dieron un mango más. Entonces Pablo les reitera su confianza en ellos, su orgullo por ellos, porque han hecho la promesa el año pasado de que están ya listos para dar, y el resto de las iglesias los han tomado como un modelo, y el celo de ellos ha estimulado a la mayoría, dice el versículo 2. Pablo dice que si le fallan en esa parte, en el versículo 3, si le fallan en esa parte, ellos mismos, Pablo y Silas y todos los demás, como siervos del Señor, se van a sentir avergonzados. Aunque la verdad es que los que tendrían que estar avergonzados deberían ser ellos por haber defraudado la confianza de los siervos, dice el versículo 4. Nosotros nos vamos a sentir avergonzados, pero la verdad, muchachos, los que tienen que estar avergonzados son ustedes, dice el versículo 4. Pero les hace una advertencia, Si el dar es por obligación, no sirve. Es decir, la ofrenda tiene que estar lista como de generosidad y no como de exigencia de los ministros. Versículo 5 dice eso, usted lo está mirando ahí, no mire la pantalla, mire la Biblia. Versículo 5 dice, si dan por obligación no sirve. La ofrenda tiene que estar lista como de generosidad y no como de exigencia de los ministros. Y a continuación, en el versículo 6, 7, nos va a dar, versículo 8 también, 9, 10, nos va a dar una definición de Dios de la prosperidad. ¿Saben que muchas personas están buscando en la Biblia tener prosperidad? Quiero prosperidad, Bueno, primero tenemos que saber qué significa para Dios la prosperidad. Entonces ahí Dios da su definición de la prosperidad, de la verdadera prosperidad. ¿Vieron cómo hablamos de verdadero arrepentimiento bíblico, verdadera fe bíblica? Estamos hablando de verdadera prosperidad bíblica. A ver, ¿cuál es la verdadera prosperidad bíblica? Bueno, se establecen varios principios a continuación para la verdadera prosperidad bíblica. A ver, en primer principio en el versículo 6, dice, pero esto digo,
Primer principio. Anote los principios de la verdadera prosperidad bíblica. Esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Primer principio. El que siembra poquito, va a cosechar poquito. El que siembra mucho, poquita semilla, va a haber pocas plantas. La cosecha va a ser en esa proporción. El que siembra mucho, van a salir muchas plantas y la cosecha va a ser en esa proporción. Primer principio que usted tiene que anotar ahí. Versículo 7 da el segundo principio. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo vas a dar? Como propusiste en tu corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Segundo principio. El tercer principio es la definición de Dios. Acá tiene la definición concreta de Dios de la verdadera prosperidad o de la prosperidad bíblica. ¿Cuál es? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dar abundantemente para toda buena obra. Versículo 8. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es prosperidad? ¿Qué es prosperidad según la Biblia? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dar abundantemente para toda buena obra. Dios te da, suple tus necesidades, dice acá, suple tus necesidades y te da de más. Suple tus necesidades y te da de más. Te da para suplir todas tus necesidades y te da de más para la buena obra. Yo siempre le digo, comete el pan que te da para comer, no te comas la semilla que te da para sembrar. Ahora lo vamos a ver. Por eso, 2 Corintios 9, la que estamos viendo, de 6 al 8, le va a decir el 8, por ejemplo. Lo vimos recién, listo. La otra cosa, cuarto principio. Repartir y dar a los pobres es considerado por Dios como justicia. Versículo 9, está ahí. Eso está en el 9. Repartir y dar a los pobres, lea el versículo 9 ahí, mientras yo hablo. Versículo 9. Repartir. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartir y dar a los pobres es considerado por Dios como justicia. Porque el alma generosa, dice Proverbios, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada. Es justicia. Para Dios es justicia el que da, el que reparte a los pobres. Quinto principio. Debemos aprender cuál es la diferencia entre semilla para sembrar y pan para comer. Recién se los mencioné. Debemos aprender la diferencia que hay entre semilla para sembrar y pan para comer. Porque según la Biblia, Dios solamente provee y multiplica nuestra sementera, o sea, nuestra siembra. Provee y multiplica nuestra sementera, es decir, nuestra siembra. Aumenta los frutos de nuestra justicia. Y recién dijimos que dar a los pobres es justicia para Dios. A ver, vamos a ver esto en el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, el que da semilla, Dios da las dos cosas, semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él da las dos cosas, da pan al que come y semilla. Te da pan para comer, semilla para sembrar. El pan no te lo multiplica. El pan no te lo multiplica. ¿Para qué te va a aumentar el pan? ¿Qué te va a comer? 20 kilos de pan por día. No te lo multiplica. ¿Qué es lo que multiplica? La semilla que sembrás. Lo que das a los demás, te da cada vez más para que des cada vez más. Eso dice el versículo 10. Entonces, ¿qué sacamos de ahí el versículo 10? Que Dios nos da para que demos. Dios nos da para que demos.
para que tengamos abundantemente para seguir dando generosamente. Para que tengamos abundantemente para seguir dando generosamente. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad es sinónimo de generosidad. Entonces dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos da para que demos, para que tengamos abundantemente para seguir dando generosamente. Pero también dice otra cosa, que nuestro dar con generosidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El versículo 12 lo dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El versículo 13, pues por la experiencia de esta administración, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, o sea, la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ese es el versículo 13. El dar entonces es considerado obediencia al Evangelio de Cristo. ¿Ven lo que dice? A Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Según está clarito acá, el dar es considerado obediencia al Evangelio de Cristo. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, o sea, la oración de los que reciben, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dice que, aún sin conocernos, si damos generosamente, las personas oran por nosotros y nos aman. Es muy interesante estos dos capítulos. Ese era el versículo 14. En el corazón de quienes reciben se produce amor por quienes dan. Eso está diciendo acá. En el corazón de quienes reciben se produce amor por quienes dan, a causa de la superabundante gracia de Dios en los que dan. Recordemos entonces que el dar es considerado gracia de Dios. Estamos en el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Y la otra cosa que decíamos del 14, que me la salté, que el dar produce oración de los que reciben por los que dan. Los que reciben oran por los que dan. Y además los aman. Oran es en el 14, ¿sí? Oran por los que le dan y los aman. Y en el 15, el dar y el recibir es un regalo de Dios por el que debemos estar agradecidos. El dar y el recibir, tanto el dar como el recibir, es un regalo de Dios por el que debemos estar agradecidos. Por eso termina el capítulo 9 diciendo gracias a Dios por su don inefable. Entonces, paso en limpio esto y con esto terminamos este capítulo y por supuesto terminamos la clase de hoy. A ver, paso en limpio esto. Dios da ambas cosas. Dios da ambas cosas. ¿Cuáles son ambas cosas? Da semilla al que siembra y da pan al que come. Versículo 10. Lo hemos leído. 2 Corintios 9:10. Dios da ambas cosas. Semilla al que siembra y pan al que come. Pero solamente multiplica la semilla que siembras. Si la semilla que te dio Dios para sembrar te la comes, entonces Dios no tiene nada para multiplicar. Lo repito. Si la semilla que Dios te ha dado para sembrar la usás para comértela, Dios se queda sin nada para multiplicar. Por lo tanto, no te comas la semilla que Dios te da para sembrar. Este ha sido el tema de hoy. Este ha sido el tema de hoy.
No vamos a comenzar otro capítulo porque nos quedan 7 minutos de clase nada más. Entonces no vamos a comenzar otro capítulo. Espero que esto se haya entendido. Te dicen, pero está hablando de esto ahora. ¿No es que hay una materia completa del diezmo y el dar bíblico? Sí, tenemos una materia antes de fin de año que se llama el diezmo y el dar bíblico. Vamos a estudiar bíblicamente, profundamente, el diezmo y el dar bíblico. Tenemos una materia completa. No obstante, como estamos hablando de forma y funcionamiento de la iglesia, este tema lo teníamos que dar acá. Porque estamos hablando de forma y funcionamiento de la iglesia y es necesario aprender a dar para que la iglesia funcione conforme a las instrucciones bíblicas. Tenemos que aprender a dar. Por eso hemos dado este capítulo. Este capítulo lo hemos introducido acá. Este capítulo lo hemos introducido acá, no en la materia que está casi al final, que es el diezmo y el dar bíblica. Lo sacamos, lo metimos acá, que es forma y funcionamiento de la iglesia. Porque necesitamos tener un corazón generoso, un corazón donde la gracia del dar se manifieste en nosotros, donde la justicia del dar se manifieste en nosotros, donde la obediencia al Evangelio en el dar se manifieste en nosotros. Por eso introdujimos este capítulo en esta materia. En esta materia que forma y funcionamiento de la iglesia. A partir de la clase que viene vamos a ver un poco el funcionamiento de la reunión congregacional. Vamos a ver qué es la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena, que no está en la Biblia. Usted lo va a poner en la concordancia y no dice en la Biblia nunca Santa Cena. Nosotros le llamamos Santa Cena, entonces vamos a ver qué es lo que eso significa y cómo funciona la Santa Cena. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy dejamos acá. Creo que es suficiente y espero que les resulte de utilidad lo aprendido. Sí van a tener que hacer los 2 capítulos, el trabajo práctico, tanto el 4 como el 5, porque hemos hoy terminado el 4 y hemos desarrollado todo el 5. O sea que antes del domingo que viene nos tienen que mandar todos los trabajos prácticos de los capítulos 4 y 5 para estar al día. Así que espero que les haya resultado de utilidad, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ilumine con su Santo Espíritu, que ilumine la mente de ustedes, el corazón de ustedes, para que la palabra de Dios no sea letra, para que la palabra de Dios se haga revelación en sus mentes, en sus corazones, que no quede en letra, estudiada, que se haga una verdadera revelación para llevarla a la práctica. Dios los bendiga. Amén.